hello everyone. If you are here connected, let us know. Envía tu nombre, de donde eres. Cuéntame. How was your weekend? Did you do anything fun this weekend? Bueno, bienvenidos a todos que están conectando en este momento aquí en Facebook e Instagram. Jime, hello. Where are you connecting from today? Got a couple of other people slowly but surely connecting. Facebook, hello. Envía tus comentarios para participar aquí en la clase. Francisco Garcia, hello. Hi Carmen, nice to see you here. Nayeli, welcome. All right, let's see over here on Facebook. Who is here? Vamos a esperar un par de minutos para que la gente se conecte. Pero bienvenidos a una nueva semana de clases aquí en Open English. All right, Paula Beltran, welcome back to our class. Luis Cusco from Ecuador here on Facebook. Hello. Jaritza, similar to my name. Hello. How are you doing? Okay, Gustavo's here. Silvia from Buenos Aires. Marco Luna's here. Juan Pérez, hello. Diana, soy de México y vivo en el estado de Maryland. Diana, welcome. Okay, let's go ahead and get started here. Vamos a empezar. Hello, Linda Aguilar. Okay, lots of people and countries here connected to hashtag Open English Mode. Recuerden que todavía estamos como hashtag Open English Mode, pero también hashtag Open English Week. Entonces voy a seguir como compartiendo mis mejores tips para que ustedes pierdan el miedo de inglés. Yo sé que es un tema muy complicado, como soltar esa pena de hablar en inglés o como usar inglés, pero yo voy a compartir unos tips. Y también ustedes en la clase de hoy van a tener un espacio para que puedan preguntar como cuál es tu mayor miedo y cuál es un tip para como evitar ese tipo de miedo. So, welcome, thank you for connecting. We will be having a casual conversation class today, more conversational in English. So sometimes we have presentations, sometimes it's just practicing listening to English. Y súper importante, un dato súper importante, si ustedes están preguntando ¿qué costo tiene este curso? ¿Cuánto cuesta el curso con Open English? Bueno, voy a dejar un link aquí en el IGTV para ustedes en Instagram, Facebook. Hay un link aquí en la descripción del video para que ustedes puedan aprovechar la promoción de hashtag Open English Week. Entonces estamos todavía en promoción, entonces aprovechen esa promoción para que ustedes puedan empezar hoy o pueden visitar nuestra página openenglish.com para más información. Okay, so let's get started. Y si eso es como la primera vez que estás conectada a las clases, obviamente debería como presentarme, ¿cierto? Mi nombre es Maritza, yo soy de los Estados Unidos, del estado de Michigan. My name is Maritza, and I am from the United States, from the state of Michigan. So welcome, welcome everyone. So today, our guest, last Friday, we were talking about tips with Open English. What is the platform like? What are the classes like? And lots of you sent questions about tips that you wanted, questions that you have about English. So today I want to answer some of those questions and any questions you guys have right now in the comments. So you can send your questions here in the comments. Ustedes pueden enviar tus preguntas aquí en los comentarios y voy a empezar con unas preguntas muy comunes que casi siempre, aparte como la clase del viernes, pero siempre veo como esas preguntas, entonces voy a repasar mientras que ustedes envían otras preguntas. So, common question number 1. How often should I study English? How many hours per day? How many hours per day? This is a very common question. I have to laugh. Someone just said, my cat's name is Michigan. Cool. All right. So, how often should I study English and how many hours per day? So my best advice is to try and study every day. And when I say study, I don't mean
sit down with a grammar book, study grammar, vocabulary. No, it's not always completely about the rules of English that you need to study, but rather listening to English or practicing writing in a journal. Try to dedicate 1 to 2 hours every day. 1 to 2 hours every day. However, it's really important that you find a good balance. There is such thing, I believe, as language fatigue. And you don't want to kind of practice 10 hours a day and then you end up really kind of hating English. Entonces, mi consejo es como estudiar todos los días si es posible, pero no solo como estudiar gramática y vocabulario, sino como escuchar cosas en inglés, leer cosas en inglés, diferentes cosas en inglés, pero es súper importante también que uno como encuentra un balance, un buen balance, para que ustedes eviten como ese fatiga de idiomas, porque yo creo que a veces las personas por tener como tanto afán de aprender inglés, ellos están estudiando como 10 horas al día y al final del día ellos están pensando como no, estoy tan cansada y ya odio al inglés, entonces eso como tampoco te va a servir. Entonces yo diría como entre 1 y 2 horas por día. Okay, let me check here on your, I saw some questions coming in. ¿Cuánto te tomó aprender español? Jordi González, I'm still learning, and I'm going on 5.5 years now of learning Spanish. Okay, Francia says every day for 2 hours, 1 hour, 30 minutes every day. 2 hours a day is pretty good. All right, looks like you guys are in agreement that pretty much 1 to 2 hours a day is good. Maybe 30 minutes if you have an extra half hour in your day. Use that instead of looking at Facebook and Instagram. Use it to study a little English. Okay, I studied 1 hour every day. Okay, looks like Facebook too. You guys are saying I study for 1 hour a day, and that's good. It's a good balance to have so you don't get tired of English. Oop, there we go. My little tripod is breaking on me here. Okay. Bueno, y recuerden que ustedes pueden enviar tus preguntas aquí en los comentarios. Si ustedes tienen como más preguntas o quieren más tips. Okay, so how often should I study? Another common question is, what is your best tip for pronunciation? How can I improve my pronunciation? Eso es como otra pregunta súper... Bueno, voy a dejar mi celular si se cae. No sé. What is your best tip for pronunciation? How can I improve my pronunciation? ¿Cómo puedo mejorar mi pronunciación en inglés? En inglés. Okay, so, si estás como empezando a hablar en inglés, es supremamente importante practicar los sonidos de abecedario. Si estás como nivel 0, por decir, es muy importante primero aprender, escuchar y practicar los sonidos de abecedario, tanto los consonantes como los vocales. Eso es como muy importante, un paso clave para que ustedes puedan como ir como acostumbrando el oído a escuchar como los varios sonidos y como qué letra, qué combinación de letras producen como qué sonido. Eso es como muy importante como paso 1. Si tienes un nivel un poco más avanzado pero quieres mejorar, mi sugerencia o mi consejo sería como imitar otros speakers de inglés. Entonces escuchar inglés es una parte muy importante de la pronunciación. Obviamente la práctica es súper importante, pero escuchar y después reproducir lo que estás escuchando, como imitando las personas, es muy importante para la pronunciación. Okay, so imitate speakers. If you have a more advanced level of English, you can imitate native English speakers, their tone, the slang they use, kind of the speed of which they talk. So definitely an important tip
to improve your pronunciation. Let me see. Me da terror hablarlo con alguien más. Laurita. Entonces eso es como muy importante. Muchas personas me dicen que sí, me da pánico, yo entraba en pánico cuando tengo que hablar en inglés. Entonces eso es como súper normal. Primero eso es como, yo creo que un miedo de todos cuando uno está hablando en otro idioma. Y igual me pasó a mí. Yo no quería practicar español, no quería hablar, me daba mucha pena. Todavía a veces me da pena. Pero yo creo que cuando uno dice que me da terror, tienes que pensar en terror de qué. ¿Qué es como lo peor que puede pasar si tú estás hablando en inglés? Lo mejor es que tú vas a mejorar, tú vas a ser como más fluido con el inglés, pero ¿qué es la peor cosa que puede pasar si estás hablando en inglés? Okay, let me see here. Okay. Daniel Enrique says, try to learn the phonetic alphabet, imitate English speakers, listen to English audios with closed captions. Okay, so some great tips here. Got lots of comments. Sorry, let me take a look at these. Pass on some extra tips that are coming in from other students. Practice vocabulary pronunciation. Yes, so simple vocabulary. Let me see here. ¿Cómo puedes saber el valor del curso en sí? Si quieres más información sobre los precios, voy a dejar un link aquí en el IGTV, o también puedes hacer clic en el link que está en la bio de nuestro perfil Facebook. Tenemos un link aquí en la descripción del video para que ustedes puedan recibir más información. Okay, Delia Perez says, my tip is listening and then repeating like a shadow. All right. Si a mí me cuesta escuchar y entender lo que me dicen. Digo, eso es como una dificultad muy común, y yo creo que depende mucho de las personas. Por ejemplo, a mí todavía en español yo no puedo entender como algunas generaciones de como Spanish speakers. O sea, me cuesta más porque usan como más frases, como frases diferentes, o hablan como, tienen un tono diferente que, por ejemplo, que mis amigos. Entonces eso es como normal, que no entiende a todo el mundo, porque todos hablamos como muy diferente en todos los idiomas. Entonces mi sugerencia es como practicar dentro de tu como círculo social el inglés, como otros jóvenes, o escuchar como diferentes acentos en otros videos como en YouTube, para que puedas como expandir o como acostumbrar el oído a escuchar como diferentes personas cuando hablan. Okay, let me see here. Emmanuel says, I'm not afraid to speak English. That's great. Emmanuel, what's your best tip to not be afraid to speak English? Okay, Ariana says, ¿cómo hago para pensar en inglés? Eso es como una pregunta súper importante. Y el otro, excuse me, el otro lunes yo voy a tener un clase de cómo puedes pensar en inglés. I have a tickle in my throat. Escuchando música se puede aprender inglés. Sí, Melanie. Lo bueno de la música es como muy repetida. Entonces hay algunas frases que tú puedes seguir como practicando dentro de la canción. Pero mi sugerencia es, si quieres como practicar el inglés con música, es como estudiar la letra y trabajar en como la pronunciación y cantando como al ritmo de la canción, para que tú puedas mejorar como la velocidad en que estás hablando. Entonces sí, escuchar música es bueno, pero toma un minuto para como entender la canción, la letra, para aprender más. Okay, let me see. Okay, yo hablo inglés pero no puedo entender a las personas. ¿Qué hago? Fabián Ramos, eso es como, sí, un struggle súper común, que no puedes entender a las personas. Primero es como entrenar el oído a escuchar inglés. Eso es como clave, como ver videos, escuchar podcasts. Pero también es importante que haya una conversación. Si no entiendes a la persona, que pidas a otra persona, a esta persona, que como más despacio, más clarito,
o si ustedes pueden como comunicarse mejor para que no estás pasando como todo el tiempo sin entender. Es como importante como comunicar que no entiendes a la persona para que ellos puedan cambiar como su forma de hablar y tú puedes como seguir escuchando. Okay, let me see here. Practice is the key to learn to speak a language. So don't worry if you make a mistake. Perfection comes from it. Ítalo, this is a great tip. So, a lot of people, I think, are afraid to speak English. They're afraid to make a mistake. They're afraid, I know, I'm not sure what's going on with my stand, but we'll try it. A lot of people are afraid to make mistakes, that they'll get made fun of. But I think that one of the greatest tools for learning is learning from your mistakes. If you learn in English, you make a mistake, you're going to learn from it. If everyone says, your English is perfect, but it's actually not, you're not going to improve. You're just going to keep making the same mistakes. So, learn from the mistakes, brush it off, have a good attitude, and don't be afraid to make mistakes. Okay, let me see. Ok, mi problema es, entiendo algunas palabras y otras no, y demoro a contestar por temor a hablar mal. La seca de hecho, eso es súper normal. Eso es como, si tienes miedo como a hablar mal, está bien, eso es como un miedo muy común. Sin embargo, yo creo que muchas personas van a entender, primero, que el inglés no es tu primer idioma. Entonces la gente, a mí me gusta pensar que la mayoría de la gente tiene mucha paciencia. Entonces, pues ese miedo de cometer errores, yo creo que tú puedes como ir soltando y como con tu práctica, practicando hablar en inglés y como aprender de esos errores. Okay, so again, when you learn English, in my opinion, to communicate with someone does not mean you have to speak perfectly. So, in these classes here, with Spanish, I speak to you guys in Spanish. I probably make quite a few errors. However, the idea, you guys can understand the basic idea of what I am trying to say. So you don't really focus on the small mistakes, but it's easy to understand a bigger idea. So when you're speaking in English, if you make a mistake or two, that's okay. The person is probably still going to understand what you are saying or the idea of what you are saying. Having lots of problems with my tripod today. Okay. Tatiana, ustedes pueden evaluar en qué nivel se encuentra la persona. Tatiana, sí, en la plataforma de Open English tenemos como una prueba al principio del curso para determinar en qué nivel estás. Okay. Let me see here. ¿Cuáles son los vocales del inglés? Kate, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Son los vocales en inglés. Okay. Let me see here. Tengo el celular en inglés y sirve así. I am just saying, yes, that's a great small step to take to continue to learn English. Change your cell phone. Change the language of your cell phone. Because your cell phone, you're always using it, always looking at it. So you get used to reading and responding to things in English. So that's a great tip. Okay. Let me see. Reading. Okay. Okay. A ti te entiendo perfecto todo el inglés, pero a un hablante nativo de inglés no le entiendo mucho. Wilter,
Eduardo, yo tengo buenas noticias. Yo soy un nativo de inglés, entonces si me entiendes, sí entiendes a los nativos de inglés. So, if you understand what I'm saying, you do understand a native speaker of English. So I think that first, many native speakers in English, we use lots of slang, we use lots of contractions in English, and we speak quite fast. Okay, so these are three kind of factors that change your understanding. So my suggestion is to listen to contractions in English. For example, what is, what's. What's your name? It sounds different than what is your name. What's your name? So that changes how we understand people. People speak quite fast when they're native English speakers. So if someone's speaking too fast, don't be afraid to tell them to slow down, And practice studying slang in English. So once you practice and understand different expressions, it will become easier to keep up with the conversation. Okay. Let me see here. Let me see. Okay, teacher, your pronunciation is more clear than other native speakers. Yes, because I know that I'm speaking with people that might still be working on their listening skills. So in everyday life, I do speak quite a bit faster, quite fast actually. But that's an important lesson, that if you're speaking with native speakers, ask them to slow down. There's nothing wrong with that. Okay, let me see here. All right. Fabián, si quiere más, Fabián Ramos, si quieres más información sobre el curso, aquí está el link en la descripción para que puedas recibir más información. Okay, let me see. Suelo escuchar podcasts en inglés, pero algunas veces es complejo entender a todos los invitados por los diferentes acentos. ¿Cuál es el acento más fácil de entender para una persona que comienza? Jonathan Martínez, buena pregunta. ¿Cuál es el acento más fácil de entender? Entonces, yo creo que en mi opinión, eso depende de dónde vives. O como, por ejemplo, si tú vives en Londres o en Europa, en mi opinión, sería como más fácil aprender como o escuchar un acento británico, porque estás como tiene más contacto con ese acento. Sin embargo, si tú vives en los Estados Unidos o más como Latinoamérica o Sudamérica, es probable que vas a tener como más contacto con una persona estadounidense o canadiense. Entonces, para mí, por ser nativo de los Estados Unidos, es más fácil, más neutral escuchar un acento americano, norteamericano, de Canadá o de los Estados Unidos. Pero eso depende con qué tipo de personas tiene más contacto. So that's a really common question. What's the best accent to listen to or hear? I think it depends on how much you are, or how much contact you have with certain people. Okay. So it really depends. If you're maybe living in the United States or in South America, maybe you have more contact with people living in the United States, speaking in English from the United States or from Canada. It all kind of depends on which accent is the best. Okay, entre el inglés americano o británico hay mucha diferencia. Sí, a veces ni siquiera entiendo lo que dicen los británicos. Hay como mucho slang, mucha jerga diferente entre ambos acentos y como algunas cositas de gramática. Entonces sí, y la pronunciación obviamente es muy distinta. Ok. ¿Cuánto es el tiempo promedio que se tarda alguien en aprender bien inglés? Esto es como súper como una pregunta muy común. ¿Que cuánto tiempo se tarda aprender inglés? Bueno, eso es como depende de la persona.
realmente depende de la persona en qué nivel quieres estar. Entonces no tengo como ni un tiempo promedio, porque por ejemplo tú podrías aprender los básicos de inglés en 6 meses o puede ser como más fluido en 2 años. Eso es como depende más de la persona, en qué nivel están. Entonces es como una respuesta como un poco más compleja. Ok, ¿cuándo pudiéramos practicar la pronunciación? Por ejemplo, digo la T, la confundo con la D. Teresa, eso es como buena pregunta. Normalmente los jueves tenemos como clases de pronunciación, entonces voy a tomar nota para que podamos pasar por ese tema de pronunciación con la T y la D. Ok, let me see here. You learn English according to your abilities. Wow. Okay. Let me see. Todos los maestros del Open English son como usted, que su primer idioma es en inglés. Wendy K. Paz, sí. Todos los nativos de Open English son nativos de inglés. Yes. All of the professors from Open English, it's a requirement that their first language is English. Ok, Franco Caña, me encantaría hacer el curso con ustedes, pero mi horario es muy irregular, no tendré el mismo horario de siempre. ¿Hay algún problema? Frank, no hay ningún problema porque tenemos la plataforma y las clases 24/7, entonces nosotros ajustamos a tu horario. Ok, let me see here. I think another common question I see, or that I saw in our class on Friday, am I Mexican? No, I'm not Mexican. From the United States. Okay, so another question I saw a lot on Friday were tips to memorize words in English. So I'm going to close out the class with tips on how to memorize words in English. So some words are actually quite similar between Spanish and English. They almost look the same, or written the same. So it makes it easier to memorize. However, my first tip to memorizing words in English is be careful with false friends in between both languages. Entonces, algunas palabras se escriben o se parecen como, son muy parecidos en español y en inglés. Entonces es un poco más fácil memorizar esas palabras, pero cuidado con los falsos amigos en inglés, como las palabras que se escriben como casi igual, pero tienen como unos significados totalmente diferentes. No es como igual en español al inglés. Start a notebook and practice writing vocabulary words and using them in sentences. And to memorize words and expressions, it's really important that you listen to conversations. This will help you so much to memorize words and to associate them with different contexts. So, for example, if you're listening to a conversation and you constantly hear the same word, think about the context of the conversation, what other words you use with that particular new word, and try and practice them in different situations. Entonces eso es como súper importante, es como practicar, escuchar y usar esas nuevas palabras en conversación para que tú puedas entender el contexto y asociar como algunas palabras con algunas ideas. Eso es como lo que yo hice con el español. Yo escuché como una expresión y yo como, bueno, a mí me gusta esta expresión. Entonces yo siempre estaba como leyendo a la gente, como, ellos lo dicen como en esa forma, o ellos usan esta expresión para reaccionar a esta situación. Entonces uno puede como ir poniendo como como conectando las expresiones con el contexto de las conversaciones, las reacciones de las personas. Entonces es súper importante escuchar diferentes tipos de conversación. Okay, yes, try practicing in different situations. Let me see. Okay. Una pregunta. Tengo amigos que hablan inglés y viven en los Estados Unidos. Estoy practicando con ellos. ¿Qué posibilidad hay que aprenda inglés fluido? Fabián, eso es como una forma muy buena de practicar el inglés. Es como practicar con nativos de inglés, porque a veces yo creo que las personas sí pueden aprender
toda la gramática, todo el vocabulario, todos los verbos frasales del mundo, pero si no estás como usando esas expresiones, esas palabras, ese vocabulario en como situaciones reales, es muy difícil como hablar fluido. Entonces la práctica es supremamente importante y yo creo que eso te va a ayudar mucho a aprender como un inglés más fluido. Ok, ¿cuánto tiempo tienes hablando español? Como 5 años. Okay, let me see. Do you think it's enough watching TV shows and series at home? Fabrizio, is it enough to learn English watching TV shows and series? I definitely have heard of people that have learned English with TV shows and series. However, in my opinion, especially for beginners, it's important to have a clear base of grammar, vocabulary, and kind of have more of a study plan than just reading on a screen. It's a complex process to learn a language. I do think it could be possible, but in my opinion, it's better to have a course or some sort of complement to continue to learn English as well. Okay, phew. Let me see. Lots of questions. Okay. Lots of questions. Wow, I think we'll have to do another session. I'm going to look at all of your questions after this class. So we can have another session. Oop, looks like you guys, oh no. Can you hear me now on Instagram? I think we might have lost some sound here. Hello, hello, let me know if you can hear me. Okay. Let me see, no se escucha. Not sure what's happening, but I think we will have to have another session like this, answering your questions. I see a lot of questions here on Facebook, so after this class, I will take note of these questions and come with my tips for more English practice. Unfortunately, our time has run out, but thank you for tuning in to all of these tips. Recuerden, si ustedes quieren más información sobre el curso de Open English, pueden visitar nuestra página openenglish.com. Voy a anotar como muchas preguntas, hay muchísimas preguntas aquí en los comentarios, entonces yo voy a tomar nota para que podamos tener otra sesión de esos tipos de preguntas. Entonces cuéntame aquí en los comentarios si a ustedes les gustan como esta dinámica, donde ustedes pueden enviar tus preguntas y yo contesto aquí en los lives, para que yo pueda estar pendiente de ustedes. Y Instagram, no se olviden que voy a dejar un link aquí en el IGTV y tenemos el link en la bio de nuestro perfil. Facebook, aquí está un link en la descripción de este video para que ustedes puedan recibir más información sobre los costos del curso. Yo oí muchas preguntas de los costos y recuerden que tenemos esa información en la página web o en los links que voy a colocar. Okay, so thank you so much for connecting. Thanks guys. We will be back here tomorrow at 5 o'clock. At 5 o'clock, and I will be sharing my best tips on kind of starting, ending, and maintaining a conversation in English. So, I hope to see you guys all tomorrow at 5 o'clock. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde, donde voy a compartir algunos tips para cómo empezar, terminar y mantener una conversación en inglés. Okay, thank you so much for connecting, guys, and I'll see you guys tomorrow. Have a great day, everyone.